El concepto de la angustia. Søren Kierkegaard. Introducción. ¿En qué sentido es el objeto de la investigación un problema que interesa a la psicología y en qué sentido, después de ocupar a la psicología, se refiere a la dogmática? Todo problema científico tiene dentro de la amplia esfera de la ciencia su lugar determinado, su objetivo y sus límites. Debe fundirse a su modo con el texto en el cuadro del conjunto, debe ocupar su sitio en la sinfonía del conjunto. Esta consideración no es solo un pío deseo que ennoblece al hombre de ciencia con exaltación entusiasta o dolorida, no es meramente un sagrado deber que le liga al servicio del todo y le manda a renunciar a la arbitrariedad y al placer de perder de vista el continente, por afán de aventuras. Esta consideración interesa a la vez a toda investigación especial, pues cuando ésta olvida donde se halla en su propio terreno, se olvida a la vez de sí misma, como ya lo expresa el lenguaje con la significativa ambigüedad. La investigación se convierte entonces en otra cosa, y alcanza una discutible habilidad para representarse todo lo que se le antoja. Quien no es llamado por la ciencia al orden, quien no se ha puesto en guardia sobre el hecho de que los distintos problemas no deben pasar corriendo los unos por el lado de los otros, como si se tratase de representar una mascarada, podrá ser a veces muy ingenioso. Se asombrará a veces aparentando haber comprendido, cuando está muy lejos de ello. Despachará a veces las contradicciones con una síntesis que no dirá nada. Pero esta ganancia la pagará ulteriormente, como toda adquisición ilegal, que no puede convertirse en legítima propiedad ni civil ni científicamente. Si se pone por epígrafe al último capítulo de la lógica, la realidad, se obtiene la ventaja de suscitar la apariencia de haber llegado ya en la lógica a lo más alto, o, si así se quiere, a lo más bajo. Pero la desventaja salta a la vista. No se ha servido ni a la lógica ni a la realidad. No a la realidad, pues la lógica no puede dejar pasar la contingencia, que es esencial a la realidad. No a la lógica, pues cuando ésta ha pensado la realidad, ha introducido en su cuerpo algo que no puede asimilar, anticipado lo que debe meramente preparar. El castigo resulta claro. Se ha dificultado y acaso se ha hecho imposible toda investigación de lo que sea la realidad, porque es menester dar primero a la palabra tiempo para que haga examen de conciencia, por decirlo así, tiempo para que olvide el error. Si en la dogmática se llama a la fe lo inmediato, sin más definición, se obtiene la ventaja de dejar convencido a todo el mundo de la imposibilidad de detenerse en la fe. Más aún, se le arranca al creyente esta concesión, porque acaso no ve enseguida el equívoco que hay en que ésta no tenga su fundamento en las definiciones ulteriores, sino en aquel protón pseudos, primera mentira. La desventaja es innegable, pues la fe sufre cuando se le quita lo que legítimamente le pertenece, su base histórica, y la dogmática sufre cuando no empieza donde debería empezar, dentro de un comienzo anterior. En lugar de presuponer un comienzo anterior, ignora este y empieza de buenas a primeras, como si fuese lógica, la cual empieza justamente en lo más fugaz que haya sido destilado nunca por la más fina abstracción en lo inmediato. Lo que, lógicamente pensado, es exacto, que lo inmediato es superado, eo ipso, tornarse en la dogmática vacua charlatanería. Pues, ¿a quién se le ocurriría detenerse en lo inmediato, siendo así que es superado en el mismo momento en que se pronuncia su nombre, como el sonámbulo despierta en el mismo momento en que se pronuncia el suyo? Si a veces se encuentra, pues, usada en investigaciones casi puramente propedéuticas, la palabra reconciliación para designar el saber especulativo o la entidad del sujeto cognoscente y de lo conocido, lo subjetivo, objetivo, etc.,
Fácilmente se ve que el investigador es ingenioso y con ayuda de su ingenio ha resuelto todos los enigmas, especialmente para todos aquellos que no usan en la ciencia ni siquiera de la precaución de que se usa en la vida diaria. Escuchar el enigma atentamente antes de tratar de descifrarlo. En otro caso, se adquiere el incomparable mérito de haber propuesto con aquella solución un nuevo enigma, el de cómo un hombre puede llegar a creer que sea aquella la solución. El supuesto de toda la filosofía antigua y de la Edad Media era que el pensamiento tiene, en general, realidad. Kant ha hecho dudoso este supuesto. Admitamos, empero, que la filosofía hegeliana haya atravesado el escepticismo de Kant, lo que sigue siendo, en rigor, una gran cuestión, a pesar de todo lo que Hegel y su escuela han hecho con ayuda de las palabras mágicas, método y manifestación, para encubrir lo que Schelling reconocía más abiertamente, no con las menos mágicas de intuición intelectual y de construcción, que su filosofía arrancaba de un nuevo punto de partida. Y admitamos pues que haya reconstruido lo anterior en una forma más elevada de suerte que el pensamiento ya no tenga realidad meramente por virtud de un supuesto. ¿Es esta realidad del pensamiento consciente establecida una reconciliación? Con esto no se ha hecho más que traer la filosofía al punto en donde se comenzaba en los antiguos días. En los antiguos días, en que justamente la reconciliación conservaba su inmensa significación. Cuéntase con una antigua y respetable terminología filosófica: tesis, antítesis, síntesis. Elígese una más moderna, en que la mediación ocupa el tercer puesto. ¿Será esto un progreso tan extraordinario? En primer lugar, es la mediación ambigua, pues significa a la vez relación entre los dos términos y el resultado de la relación, aquello en que ambos mutuamente se compenetran, como quienes se han conectado mutuamente. Designa el movimiento, pero a la vez también el reposo. Si esto es una perfección, habrá de decidirlo un examen dialéctico mucho más profundo de la mediación. Pero este examen no llega nunca, desdichadamente. Abandónese no obstante la síntesis y dígase mediación. Hecho. Pero se es ingenioso y no es cosa de contentarse con esto. Se dice reconciliación. ¿Y a dónde conduce esto? ¿No se benefician las propias investigaciones propedéuticas? Con un nuevo título, ganan estas tan poco como la verdad en claridad o un alma humana en beatitud. En cambio, se confunden de raíz dos ciencias, la ética y la dogmática, singularmente cuando no solo se introduce subrepticiamente la palabra reconciliación, sino que además se indica que la lógica y el logos dogmático se corresponden mutuamente y que la lógica es propiamente la ciencia, el logos. La ética y la dogmática se disputan la reconciliación en una zona límite, preñada de peligros. La culpa, el arrepentimiento dan, exprimidos éticamente, la idea de la reconciliación, mientras la dogmática tiene, en la receptividad para la reconciliación ofrecida, el carácter históricamente concreto e inmediato con que toma la palabra en el gran diálogo de las ciencias. ¿Y a dónde conduce esto finalmente? A que el lenguaje tenga que festejar probablemente un gran año sabático dejando descansar a la palabra y al pensamiento, a fin de que se pueda empezar por el principio. Necesitas en la lógica lo negativo, como la fuerza impulsiva que todo lo pone en movimiento. Y movimiento es menester, en efecto, que haya en la lógica, vaya como vaya, bien o mal. Lo negativo sirve, pues, de instrumento, y si no hay bastante con lo negativo, hacen su aparición juegos de palabras y frases hechas. Como quiera que hasta lo negativo se convirtió en un juego de palabras. En la lógica no debe devenir ningún movimiento. La lógica es, y todo lo lógico es solamente. Y justamente esta impotencia de lo lógico es la transición de la lógica al devenir.
en que brotan la existencia y la realidad. Cuando la lógica se sume, pues, en la concreción de las categorías, no hace sino exponer a la luz lo que era desde un principio. Todo movimiento, para usar por un momento esta expresión, es en este respecto solo un movimiento inmanente, es decir, en un sentido más hondo no es un movimiento, de lo cual es fácil convencerse reflexionando que el concepto mismo del movimiento es una trascendencia que no puede encontrar puesto en la lógica. Lo negativo es, pues, la inmanencia del movimiento, es lo que desaparece, lo superado. Si todo sucede así por negación, no sucede absolutamente nada, y lo negativo se convierte en un fantasma. Para hacer que, sin embargo, suceda algo en la lógica, tornarse lo negativo algo más, hacérsele producir la antítesis, con lo cual ya no es una negación, sino contraposición. Ahora ya no es lo negativo el mudo reposo del movimiento inmanente, es lo otro necesario. Cosa semejante puede ser sumamente necesaria a la lógica para poner en marcha el movimiento, solo que no es nada negativo. Si se abandona la lógica para volver la vista hacia la ética, encuéntrase en esta una vez más lo negativo, incansablemente activo en toda la filosofía hegeliana. Mas ahora se averigua con asombro que lo negativo es el mal. La confusión está en plena marcha, el espíritu ya no encuentra límites, y lo que Madame de Staël-Holstein decía de la filosofía de Schelling, que hace de un hombre del espíritu para toda su vida, es íntegramente aplicable a la de Hegel. Véase cuán ilógicos tienen que resultar los movimientos en la lógica, puesto que lo negativo es el mal, y cuán inmorales en la ética, puesto que el mal es lo negativo. En la lógica es demasiado, en la ética demasiado poco, en ninguna parte lo justo, por querer serlo en ambas. Si la ética no tiene otra trascendencia, es esencialmente lógica. Si la lógica ha de tener tanta trascendencia como ha menester la ética para su gloria y su vergüenza, entonces ya no es lógica. Lo que se acaba de exponer, acaso sea demasiado prolijo en relación al lugar en que se encuentra. En relación al asunto tratado no cabe hablar de prolijidad. Pero no es en modo alguno superfluo, pues los pormenores han sido elegidos teniendo presente el objeto de la obra. Los ejemplos están tomados en gran escala, pero lo que sucede en grande puede repetirse en pequeño, y el equívoco resulta igual, aunque las consecuencias nacidas sean menores. Quien se dispone a escribir un sistema tiene una responsabilidad en grande. Quien escribe una monografía puede y debe ser fiel también en lo pequeño. La presente obra se ha propuesto tratar el concepto de la angustia psicológicamente, pero teniendo en mente y a la vista el dogma del pecado original. Por tanto, refiérase también, aunque solo sea tácitamente, al concepto del pecado. El pecado no es, sin embargo, un asunto que puede interesar a la psicología, y solo quien pretenda ser ingenioso, a fuerza de malentendidos, puede tratarlo psicológicamente. El pecado tiene su lugar determinado, o mejor, no tiene lugar. Esta es justamente su determinación. Si se le trata en otro lugar, resulta alterado, puesto que se le percibe bajo un ángulo de reflexión inesencial. Resulta alterado su concepto, con ello resulta trastocado a la vez del estado afectivo que responde justamente al concepto justo, y se obtiene, en lugar de la continuidad del justo estado afectivo, la fugaz fantasía de los estados afectivos que ya no responden justamente al concepto. Cuando el pecado se introduce así en la estética, el estado afectivo resulta frívolo o pesaroso, pues la categoría bajo la cual cae el pecado es la contradicción, y esta es o cómica o trágica. Así se ha alterado el estado afectivo, pues el estado afectivo correspondiente al pecado es la seriedad,
también resulta alterado su concepto, pues si se toma cómico o trágico, se torna algo existente o algo superado como inesencial, mientras que su concepto es ser vencido. Lo cómico o lo trágico no tienen en un sentido profundo enemigo, solo un fantasma que hace llorar o un fantasma que hace reír. Si se trata el pecado en la metafísica, el estado afectivo se torna apatía e indiferencia dialécticas, que consideran el pecado como algo que no puede hacer frente al pensamiento. El concepto resulta alterado, pues el pecado debe ser vencido, pero no como algo a que el pensamiento no puede prestar vida, sino como algo que está ahí, y que lo está como grave negocio de cada uno. Si se trata del pecado en la psicología, el estado afectivo se torna insistencia observadora, imperturbable espionaje, pero no surge de él la huida victoriosa de la gravedad. El concepto se convierte en un concepto distinto, pues el pecado se torna un estado. Pero el pecado no es un estado. La idea del pecado es que su concepto sea superado continuamente. Como estado, es decir, como posibilidad, no es, mientras que de hecho es y es de nuevo. El estado afectivo de la psicología sería la curiosidad antisentimental, pero el justo estado afectivo es la arrojada resistencia de la gravedad. El estado afectivo de la psicología es la angustia, que busca y sigue las huellas, y en su angustia diseñada, el pecado, mientras pasa angustias y angustias mortales ante el diseño que ella misma traza. Cuando el pecado es tratado así, resulta el más fuerte, pues la psicología se conduce, en rigor, femenilmente con él. Cierto es que este estado tiene su verdad, cierto es igualmente que surge con mayor o menor volumen en la vida de todo hombre, antes de que se abra a la concepción ética de la vida, pero en semejante modo de tratarlo no resulta el pecado lo que es, sino más o menos. Si se trata, pues, el problema del pecado, puede verse enseguida por el estado afectivo, si el concepto es el justo. Si se habla, por ejemplo, del pecado como se habla de una enfermedad, de una anormalidad, de un veneno, de una desarmonía, también se ha falseado su concepto. Propiamente el pecado no tiene carta de naturaleza en ninguna ciencia. Es objeto de la predicación allí donde el individuo habla como individuo al individuo. La pedantería científica de nuestro tiempo tiene a los sacerdotes por locos, de tal modo que estos se dedican a ser una especie de sacristanes de los profesores, sirviendo también por su parte a la ciencia, creyendo que predicar está por debajo de su dignidad. Tampoco es maravilla, pues, que se tenga el predicar por un arte muy mísero. Sin embargo, es la más difícil de todas las artes, y en rigor, justamente el arte que Sócrates encomía, el arte de conducir un diálogo. Como se comprende, no es menester que haya alguien entre los congregados que responda. Tampoco serviría de nada, naturalmente, ceder de continuo la palabra a alguien. Lo que Sócrates censuraba propiamente en los sofistas, cuando decía que hablaban bien, pero que no sabían conducir un diálogo, era esto, que podían decir muchas cosas sobre cualquier tema, pero carecían del momento de consideración al interlocutor. Ahora bien, esta consideración es justamente el secreto del diálogo. Al concepto del pecado corresponde la seriedad. La ciencia en que el pecado podría encontrar mejor su puesto sería la ética. No obstante, también esto tiene su gran dificultad. La ética no es todavía una ciencia ideal, y no solo en el sentido en que toda ciencia lo es. Quiere introducir la idealidad en la realidad. En cambio, no toma su movimiento la dirección de elevar la realidad a la idealidad. La ética presenta la idealidad como una misión que realizar.
y supone que el hombre está en posesión de las condiciones necesarias para realizarla. Mediante esto, devuelve la ética una contradicción, puesto que hace patente justamente la dificultad y la imposibilidad. De la ética puede decirse lo que se ha dicho de la ley, que es una maestra cuyas exigencias condenan, pero no dan vida. Únicamente la ética griega ha constituido una excepción, pero solo porque no era ética, en sentido estricto, sino que contenía un momento estético. Así lo muestra claramente su definición de la virtud, como también el hecho de que Aristóteles advierta frecuentemente, por ejemplo, en la ética nicomaquea, con una deliciosa ingenuidad griega, que la virtud por sí sola no hace un hombre feliz y satisfecho, y que para esto son menester, además, la salud, los amigos, los bienes terrenos, la dicha en familia. Cuanto más ideal, tanto mejor es la ética. No se deje engañar por la charlatanería que dice no servir de nada exigir lo imposible. Solo escuchar semejantes palabras es inmoral, y la ética no tiene ni tiempo ni ocasión para hacerlo. La ética no ha de regatear, y de este modo tampoco se alcanza la realidad. Si ha de alcanzarse esta, es más bien menester que todo movimiento siga la dirección opuesta. Esta condición de la ética, seriedad del modo descrito, incita a usar, a tratarla, categorías ya metafísicas, ya estéticas, ya psicológicas. Como es natural, ha de ser justamente y ante todo la ética quien resista a las tentaciones. Por eso es también imposible que escriba nadie una ética sin tener a mano otras categorías totalmente distintas. El pecado pertenece, pues, a la ética, solo en cuanto ésta arriba justamente a este concepto con ayuda del arrepentimiento. Si la ética ha de tomar en sí el pecado, ha desaparecido su idealidad. Cuanto más se detiene en su idealidad, pero sin que le sea lícito perder de vista inhumanamente la realidad, antes bien, debiendo conservar siempre con esta la relación de presentarse como un deber de todo hombre, de tratar de hacer de todo hombre el verdadero hombre, el hombre íntegro, el hombre por excelencia. Tanto más acrecienta la dificultad. En la lucha por realizar la misión de la ética surge el pecado, y no solo aparece como una contingencia, en un individuo contingente, sino como un supuesto profundo, cada vez más profundo, como un supuesto que trasciende del individuo, que se remonta siempre más y más lejos. Ahora, todo se ha perdido para la ética, y la ética misma ha contribuido a ello. Ha surgido una categoría que reside íntegramente fuera de su ámbito. El pecado original lo hace todo más desesperado aún y aumenta la dificultad, aunque no con ayuda de la ética, sino con la de la dogmática. Así como todo conocer y especular partía antiguamente del supuesto de que el pensamiento tiene realidad, toda ética antigua parte del supuesto de que la virtud es posible. El escepticismo del pecado es totalmente extraño al paganismo. El pecado es, para su conciencia moral, lo que el error es para su conocimiento, la excepción aislada que nada prueba. Con la dogmática comienza la ciencia que, en contraste con aquella ciencia llamada estrictamente ideal, parte de la realidad. La dogmática empieza en lo real para remontarse a la idealidad. No niega que el pecado exista, por el contrario, supone el pecado y lo explica suponiendo el pecado original. Como, sin embargo, muy raras veces es tratada duramente la dogmática, se introduce el pecado original en su esfera de tal suerte que no salta a la vista. Antes se esfuma la impresión del punto de partida heterogéneo de la dogmática. Esto sucede también cuando expone dogmas sobre los ángeles, las sagradas escrituras, etc.
El pecado original no puede, pues, ser explicado por la dogmática. Su explicación solo puede consistir en suponerlo, como aquel torbellino de que tantas cosas decía la especulación física griega, motor que ninguna ciencia podía comprender. Tal sucede realmente con la dogmática, como se confiesa cuando se tiene ocasión de conocer los inmortales méritos de Schleiermacher en esta ciencia. Largo tiempo hace que se ha abandonado este pensador para elegir a Hegel, y sin embargo, era Schleiermacher un pensador en el bello sentido griego, un pensador que solo hablaba de lo que sabía, mientras que Hegel recuerda, a pesar de sus inminentes dotes y de su colosal erudición, que era, en sentido alemán, un profesor de filosofía de gran estilo, pues lo explicaba todo à tout prix, a toda prisa. La nueva ciencia empieza pues con la dogmática, en el mismo sentido en que la ciencia inmanente empieza con la metafísica. También haya de nuevo supuesto una ética como ciencia que propone a la realidad como problema la conciencia que la dogmática tiene de la realidad. Esta ética no ignora el pecado, y su idealidad no consiste en tener exigencias ideales, sino más bien en la conciencia penetrante de la realidad del pecado, pero debe mantenerse lejos de la frivolidad metafísica y de la concupiscencia psicológica. Fácilmente se ve que el movimiento sigue una dirección muy distinta, y que la ética de que ahora hablamos está en su propio terreno en un orden de cosas muy distinto. La primera ética encallaba en la pecaminosidad del individuo, que se ensanchaba hasta llegar a ser la pecaminosidad de la especie entera. Con este ensanchamiento no se acercaba lo más mínimo a una explicación. Antes la dificultad resultaba todavía mayor y éticamente más enigmática. Entonces venía la dogmática y salvaba la dificultad por medio del pecado original. La nueva ética supone la dogmática, y con ella el pecado original, y explica partiendo de este el pecado del individuo, al mismo tiempo que propone la idealidad como un problema. Pero en todo esto no se mueve de arriba a abajo, sino de abajo arriba. Aristóteles habla, como es sabido, de una filosofía primera. Designa con este título, en primer término, lo metafísico, pero hace entrar en lo metafísico una parte de lo que con arreglo a nuestras ideas pertenece a la teología. Está muy en su punto que en el paganismo fuera la teología tratada en este lugar. Revélase aquí la misma falta de reflexividad infinita que indujo también a que el teatro tuviese en el paganismo la gravedad de la vida real, como si fuese una especie de culto divino. Prescindiendo de esta ambigüedad, podría conservarse este nombre y entender por filosofía primera la totalidad étnica científica, cuya esencia es la inmanencia, o, dicho en griego, la reminiscencia. La esencia de la filosofía segunda residiría entonces en la trascendencia, en la repetición. El concepto del pecado no tiene, pues, en ninguna ciencia su propio terreno. Solamente la segunda ética puede tratar su revelación, pero no su origen. Si cualquier otra ciencia quiere hablar del pecado, introduce la confusión en el concepto. Así sucede, para acercarnos a nuestro propósito, cuando quiere hacerlo la psicología. Aquello de que debe tratar la psicología ha de ser algo estable, que permanezca en una quietud móvil, no algo inquieto que continuamente o se produzca a sí mismo o sea reprimido. Pero lo permanente, aquello de que surge continuamente el pecado, pero no con necesidad, sino con libertad, pues un origen necesario es un estado, como, por ejemplo, es un estado la historia entera de la planta. Esta cosa permanente, el supuesto dispositivo, la posibilidad real del pecado, es un objeto que interesa a la psicología. Lo que puede ocupar a la psicología y aquello de que ella puede ocuparse es, por tanto, cómo pueda surgir el pecado y no que el pecado surja. La psicología puede llegar tan lejos en su interés psicológico que sea como si el pecado existiese,
pero el paso inmediato que existe es cualificativamente distinto de todo lo anterior. Como para la atenta observación y contemplación va extendiendo más y más este supuesto, su dominación en torno suyo es lo que interesa a la psicología. Más aún, esta quiere entregarse a la ilusión, por decirlo así, de que con ello existe el pecado. Pero esta última ilusión revela la impotencia de la psicología, revela que la psicología ya no sirve. Psicológicamente es muy exacto que la naturaleza del hombre ha de hacer posible el pecado, pero convertir esta posibilidad del pecado en una realidad subleva la ética y es para la dogmática una blasfemia. Pues la libertad no es nunca mera posibilidad, tanto pronto como es real. En el mismo sentido se decía en la antigua filosofía que si la existencia de Dios es posible, es necesaria. Tan pronto como el pecado está realmente puesto, surge en el acto la ética y le sigue paso a paso. Cómo llega a la existencia no le preocupa a la ética, a no ser en cuanto es cierto para ella que el pecado como pecado ha aparecido en el mundo. Pero menos aún que del origen del pecado preocúpase la ética de la vida retirada que éste lleva en su posibilidad. Si se quiere averiguar ahora más exactamente en qué sentido y hasta qué punto persigue la psicología su objeto con la observación, de lo dicho resulta por sí mismo que toda observación de la realidad del pecado como una realidad pensada es extraña a ella. La realidad del pecado pertenece a la ética, pero no como objeto de observación, pues la ética no practica nunca la observación, sino que acusa, juzga, obra. De lo dicho, resulta además que la psicología no tiene que ver con el detalle de la realidad empírica, a no ser en tanto que ésta reside fuera del pecado. En cuanto a ciencia, no puede nunca la psicología tener que ver empíricamente con el detalle que pertenece a su esfera, pero éste puede encontrar su representación científica cuando la psicología se torna lo más concreta posible. En nuestros tiempos se ha tornado esta ciencia que tiene, antes que las demás, el derecho de embriagarse con la espumosa variedad de la vida, tan magra y sobria como una asceta. Esto no es culpa de la ciencia, sino de sus servidores. En relación con el pecado, le está vedado, por el contrario, el contenido total de la realidad, solo su posibilidad le pertenece. Para el punto de vista ético no existe, naturalmente, la mera posibilidad del pecado, y la ética no se deja volver loca ni derrocha su tiempo en semejantes investigaciones. En cambio, la psicología gusta de ellas, se sienta, dibuja el perfil, calcula el ángulo de la posibilidad y no se deja distraer ni más ni menos que Arquímedes. Pero en cuanto la psicología se sume en la posibilidad del pecado, está, sin saberlo, al servicio de otra ciencia, la cual solo espera que haya acabado para empezar ella misma y ayudar a la psicología en sus explicaciones. Esta ciencia no es la ética, pues ésta no se refiere para nada a la posibilidad del pecado. Es la dogmática, y aquí es donde se presenta de nuevo el problema del pecado original. Mientras que la psicología sondea la posibilidad real del pecado, explica la dogmática el pecado original, la posibilidad ideal del pecado. En cambio, la segunda ética no tiene nada que ver con la posibilidad del pecado o del pecado original. La primera ética ignora el pecado, la segunda ética reconoce y toma en consideración la realidad del pecado, pero la psicología solo puede inmiscuirse en esto por obra de un malentendido. Si lo expuesto es exacto, fácilmente se verá con cuánta razón llamo a la presente obra una investigación psicológica y hasta qué punto creo que su propio terreno es la psicología. Y, sin embargo, apunta por necesidad a la dogmática, al adquirir conciencia de su relación con la ciencia. Se ha llamado a la psicología la ciencia del espíritu subjetivo. Si se mira esta definición desde cerca, se verá que ha de convertirse en la ciencia del espíritu absoluto, tan pronto como llega al problema del pecado.
Este es el momento de la dogmática. La primera ética supone la metafísica, la segunda parte de la dogmática, pero a la vez la completa de tal suerte que aquí, como en todas partes, surge el supuesto. Esta era la misión de la introducción. Lo dicho puede ser exacto, aunque la investigación misma del concepto de la angustia sea completamente errónea. Si es así, ya se verá. Capítulo 1. La angustia como supuesto del pecado original, que a su vez la explica retrocediendo en la dirección de su origen. 1. Indicaciones históricas sobre el concepto del pecado original. ¿Es este concepto idéntico al concepto del primer pecado, del pecado de Adán, de la caída del primer hombre? Por tal se le ha tomado a veces, y entonces ha venido a coincidir el problema de explicar el pecado original con el problema de explicar el pecado de Adán. Mas, como el pensamiento tropezaba en esta empresa con ciertas dificultades, se acudió a una salida. Para encontrar alguna explicación, se supuso la existencia de un estado fantástico y se hizo consistir las consecuencias de la caída en la pérdida de ese estado. Con ello, se obtuvo la ventaja de que todo el mundo coincidiese, de buen grado, que un estado como el descrito no se encuentra en el mundo. Pero se olvidó que la cuestión era entonces la de si un estado semejante había existido nunca para que fuese posible haberlo perdido. Dióse a la historia del género humano un comienzo fantástico. Adán apareció fantásticamente en él, el sentimiento religioso y la fantasía obtuvieron lo que deseaban. Un prólogo divino. El pensamiento se quedó vacío. De doble modo, encontró Adán un fantástico puesto aparte. El supuesto era fantástico dialéctico, principalmente en el catolicismo, que ha hecho perder a Adán el donum divinitus datum supernaturale et admirabile, un don sobrenatural y admirable dado por Dios. O era fantástico histórico, principalmente en la dogmática federal, que se perdió en un cuadro fantástico de la aparición de Adán como mandatario de todo el género humano. Ambas explicaciones no explican, naturalmente, nada. La una solo explica lo que ella misma ha inventado. La otra se limita a inventar algo que no explica nada. ¿Consistirá entonces la diferencia entre el proceso del pecado original y el concepto del primer pecado en el que el individuo solo tiene parte en aquel por su relación con Adán y no por su relación primitiva con el pecado? En este caso, vuelve a estar Adán fantásticamente fuera de la historia. El pecado de Adán es entonces algo más que pasado. Es un pluscuamperfectum, más que perfecto. El pecado original es lo presente, la pecaminosidad, y Adán, el único en que aquel no era, puesto que llegó a ser por obra de él. No se quería, pues, tanto explicar el pecado de Adán como hacer que se revelase la esencia del pecado original en sus consecuencias. Pero esta explicación del pecado original no era para el pensamiento. Por eso es perfectamente comprensible que una obra simbólica afirme la inexplicabilidad del mismo, sin incurrir por ello en contradicción con la explicación dada. Los artículos de Esmalcalda enseñan expresamente: Peccatum hereditarium tam profunda et tetra est corruptio naturae, ut nullius hominis rationi intelligi possit, sed ex scripturei patefectione agnoscenda et credenda sit. El pecado hereditario es una corrupción de la naturaleza tan profunda y grosera que no puede ser entendida por la razón de ningún hombre, sino que debe ser reconocida y creída por la revelación de las Escrituras. Esta afirmación es perfectamente conciliable con aquellas explicaciones, pues en estas no hemos de ver precisamente determinaciones teóricas con un propósito científico, sino que en ellas más bien se desahoga un sentimiento religioso de dirección ética, la indignación que le causa el pecado original.
y como toma en este pleito el papel del acusador, esfuérzase con un apasionamiento casi femenino, con el fanatismo de una muchacha enamorada, por hacer repulsiva y siempre más repulsiva la pecaminosidad, y por hacerse repulsivo a sí mismo a causa de ella. Y no le parece ninguna palabra bastante dura para designar la fuerza con que el individuo es arrastrado a la coparticipación. Mirando desde este punto de vista las diversas confesiones, hácese patente una gradación en que obtiene la victoria la profunda religiosidad protestante. La Iglesia griega llama el pecado original pecado patrimonial. Ni siquiera dispone de un concepto, pues esta expresión es solo una indicación histórica y no designa, como el concepto, lo presente, sino tan solo aquello que ha concluido históricamente. El vitium originis, defecto de origen, de Tertuliano, es un concepto. Mas la forma de expresión permite considerar también lo histórico como lo decisivo en él. El peccatum originale, pecado original, quia originaliter traditur, porque originalmente fue transmitido. De San Agustín indica el concepto, que resulta definido aún más claramente por la distinción entre el peccatum originam, pecado originario, y el originatum, originado. El protestantismo rechaza las determinaciones escolásticas. Carencia imaginis Dei, defectus justitiae originalis. La falta de la imagen de Dios, la falta de justicia original. Como también la idea de que el pecado original sea un castigo. Conscupiscentiam poenam esse, non peccatum, disputant adversarii. Los adversarios sostienen que la envidia es un castigo, no un pecado. Y comienza la entusiástica crisis. Vitium, peccatum, reatus, culpa. Vicio, pecado, responsabilidad, culpa. Quiérese que solo hable el alma contrita, y así es como puede deslizarse a veces en las afirmaciones sobre el pecado original un pensamiento totalmente contradictorio. Nunc quoque afferens iram Deis, qui secundum exemplum Adami peccarum. Ahora también provocando la ira de Dios, que pecó según el ejemplo de Adán. O bien la elocuencia del alma afligida prescinde enteramente del pensamiento, para decir del pecado original solamente lo que hay en él de espantoso. Quo fit, ud omnes proter inobedientiam adetet evae in odio apum Deum simus. Por lo cual sucede que todos somos odiados por Dios a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Sin embargo, la fórmula de concordia que contiene esta frase es bastante circunspecta para protestar contra la hipótesis de que sea esto lo que se piensa. Pues si esto se pensara, sería el pecado la sustancia del hombre. Pero tan pronto como desaparece el entusiasmo de la fe y de la contrición, ya no sirven semejantes determinaciones, que no hacen sino facilitar al astuto intelecto el sustraer al conocimiento del pecado. En cuanto al hecho de que se empleen otras determinaciones, es una dudosa prueba de la perfección de los tiempos, enteramente en el mismo sentido que el hecho de que sean imposibles las leyes draconianas. La desatada fantasía que se ha revelado en lo anterior repítese con toda consecuencia en otro punto de la dogmática, en la doctrina de la reconciliación. En esta se dice que Cristo ha dado satisfacción al pecado original. ¿Qué pasa entonces con Adán? Él trajo el pecado original al mundo. ¿No era pues el pecado original en él un pecado actual? ¿O significa el pecado original en Adán lo mismo que en cualquier otro miembro de la especie? En este caso, queda anulado el concepto. ¿O fue toda la vida de Adán pecado original? ¿No engendró el pecado original en él otros pecados actuales? El yerro inicial revélase aquí más claramente que al principio, pues Adán se halla tan fantásticamente fuera de la historia que es el único que está excluido de la reconciliación. Como quiera que se plantee el problema, mientras se otorga a Adán un fantástico puesto aparte, todo es confusión. La explicación del pecado de Adán es, por ende,
a la vez la explicación del pecado original. Querer explicar aquel sin este o este sin aquel carece de todo sentido y valor. La razón más profunda de este fenómeno reside en la determinación esencial de la existencia humana. Ser el hombre un individuo y como tal, a la vez él mismo y la especie entera, de tal suerte que la especie entera participa en el individuo y el individuo en la especie entera. Si no se admite esto, o se llega al número singular pelagiano, sociniano, filantrópico, o se pierde uno en lo fantástico. El prosaico intelecto resuelve numéricamente la especie en una tabla de Pitágoras, pero es fantástico hacer gozar a Adán el bienintencionado honor de ser más que la especie entera o el dudoso honor de hallarse fuera de la especie. En todo momento es exacto que el individuo es el mismo y la especie. Esta es la perfección del hombre vista como estado. A la vez es una contradicción. Una contradicción es siempre la expresión de un problema. Un problema es un movimiento que va a parar al mismo problema de que partió. Es un movimiento histórico. Así pues, el individuo tiene historia. Pero si el individuo tiene historia, la tiene también la especie. Todos los individuos tienen la misma perfección. Justo por eso no se independizan numéricamente los individuos, como tampoco se convierte el concepto de la especie en un fantasma. Todo individuo está esencialmente interesado en la historia de todos los demás individuos, tan esencialmente como en la suya propia. La perfección del individuo en sí misma es, por ende, la participación perfecta en el todo. La historia de la especie no es indiferente a ningún individuo, ni la de ningún individuo a la especie. Por tanto, en el progresivo avance de la historia de la especie, renace de continuo el individuo, por ser el mismo y la especie, y en él la historia de la especie. Adán es el primer hombre, es a la vez el mismo y la especie. Si creemos en él, no nos induce a hacerlo la consideración estética de que es algo bello, ni tampoco es el orgulloso sentimiento de que no debemos dejarle en la estacada, por decirlo así, a pesar de ser él el culpable de todo, lo que nos impulsa a identificarnos con él. Ni es el entusiasmo de la simpatía, ni es el arte suasoria de la piedad, el que nos arranca la decisión de compartir con él la culpa. Como el Hijo desea ser culpable con el Padre, ni tampoco nos enseña una forzosa compasión a conformarnos con aquello con que necesariamente hemos de conformarnos una vez, sino que es el pensamiento quien nos obliga a creer en él. Por eso, la dogmática lo sume todo en la confusión cuando hace a Adán el caput generis humani naturale, seminale foederale, el jefe natural, seminal y federal de la raza humana, con el propósito de explicar su significación para la especie. Adán no es esencialmente distinto de la especie, pues entonces no existe ésta, es el mismo y la especie. Lo que explica Adán explica, por ende, también a la especie y viceversa. 2. El concepto del primer pecado. Con arreglo a los conceptos tradicionales, la diferencia entre el primer pecado de Adán y el primer pecado de otro hombre es esta. El primer pecado de Adán tiene consecuencia, la pecaminosidad. Cualquier otro primer pecado tiene la pecaminosidad por condición. Si así fuese, estaría Adán realmente fuera de la especie, y ésta no empezaría con él, sino tendría su cimiento fuera de él, lo que es contrario a todos nuestros conceptos. Fácil es de comprender que el primer pecado significa algo distinto de un pecado, es decir, de un pecado como cualquier otro, y también de un pecado que estaría como pecado número 1 junto a un pecado número 2. El primer pecado es la determinación de una cualidad. El primer pecado es el pecado. Este es el misterio de lo primero, una contrariedad naturalmente, para el intelecto abstracto. Para este es una vez lo mismo que ninguna vez. Para este solo varias veces son realmente algo. Pero esto es completamente absurdo, pues o las varias veces significan cada una de por sí tanto como la primera vez, o todas juntas no significan tanto ni mucho menos. Es por ende superstición creer en lógica que mediante un continuo determinar cuantitativo surge una nueva cualidad.
y es un ilícito escamoteo que, después de no ocultar que no sucede en absoluto así, se encubra, sin embargo, la consecuencia de este principio, toda la inmanencia lógica, recogiéndolo en el movimiento lógico, como hace Hegel. La nueva calidad aparece con lo primero, con el salto, con el carácter súbito de lo enigmático. Si el primer pecado significase numéricamente un pecado, no habría historia. El pecado no tendría historia ni en el individuo ni en la especie, ni en el uno ni en la otra, pues la condición para ello es la misma, aunque no por eso la historia de la especie sea la del individuo, ni la historia del individuo la de la especie, a no ser en cuanto la contraposición está indicando continuamente cuál es la tarea a realizar. Mediante el primer pecado vino el pecado al mundo, pero exactamente en el mismo sentido puede decirse del primer pecado de cualquier hombre posterior, que mediante él viene el pecado al mundo. Decir que el pecado no existía antes del primer pecado de Adán es una reflexión totalmente accidental, que no afecta en absoluto al pecado como tal y que por ende tampoco puede pretender la significación o el derecho de hacer mayor el pecado de Adán o menor el primer pecado de cualquier otro hombre. Es una herejía lógica y ética creer que la pecaminosidad se determina en un hombre cuantitativamente, hasta que por último produce, mediante una generatio equivoca, generación equívoca, el primer pecado de ese hombre. Esto no sucede así, como tampoco Pérez resulta probado por haber sabido casi lo necesario. Los matemáticos, los astrónomos, hacen bien en servirse, cuando pueden, de magnitudes infinitamente pequeñas, pero éstas no sirven en la vida para probar, ni menos todavía para explicar el espíritu. Si el primer pecado de todo hombre posterior brota, pues, de la pecaminosidad, solo inesencialmente sería en él ser el primero. Esencial, en cambio, si fuese en general concebible algo semejante, su número corriente en el fondo absorbente de la especie. Pero no sucede así, y es tan estúpido, ilógico, inmoral y anticristiano aspiran al honor del primer inventor, como pretender apartar de sí algo con la disculpa insustancial de no haber hecho nada que no hayan hecho también los demás. La existencia de la pecaminosidad en un hombre, el poder del ejemplo, etc. Todo esto son tan solo determinaciones cuantitativas que nada explican, a menos de querer admitir que un individuo sea la especie en lugar de admitir que cada individuo es él mismo y la especie. La narración que del primer pecado hace el Génesis es considerada con bastante indolencia en nuestro tiempo como un mito. Esto tiene su buen fundamento. Lo que se ponía en su lugar era un mito, y además un mito muy simple, pues cuando el intelecto cae en la esfera mítica, raramente hay algo más que charlatanería. Aquella narración es la única interpretación que revela consecuencia dialéctica. Todo su contenido está en rigor concentrado en esta afirmación: el pecado vino al mundo por medio de un pecado. Si no fuese este el caso, el pecado habría aparecido como algo contingente y sería preferible no intentar explicarlo. Pero lo que representa una dificultad para el intelecto es el triunfo de la explicación, es su más profunda consecuencia, que el pecado se supone a sí mismo, que viene al mundo de tal suerte que es supuesto en cuanto existe. El pecado aparece, pues, como algo súbito, es decir, mediante el salto. Este salto pone a la vez la cualidad, y al ser puesta la cualidad, en el mismo momento tiene lugar el salto en la cualidad. El salto es supuesto por la cualidad y la cualidad por el salto. Esto es para el intelecto un escándalo, ergo es un mito. Como sustitutivo de este, inventa el mismo un mito, pero que niega el salto y hace del círculo una línea recta. Y entonces todo sucede naturalmente. El intelecto se pone a fantasear como fuera el hombre antes de la caída, y así, poco a poco, a medida que se va charlando, se convierte la supuesta inocencia en pecaminosidad, y así, he aquí está ya.
el modo de argumentar el intelecto en esta ocasión puede compararse exactamente con aquella graciosa etimología. Alopex, lopex, opex, pex, pax, pox, sox, zorro. Aquí está. Una palabra se deriva con toda naturalidad de la otra. De haber algo en el mito del intelecto sería esto, que la pecaminosidad precede al pecado. Pero si esto fuese verdad, en el sentido de que la pecaminosidad aparece por medio de otra cosa que el pecado, se habría anulado el concepto. Mas si ha aparecido por medio del pecado, es que la ha precedido éste. Esta contradicción es la única interpretación que revela consecuencia dialéctica, la única que da razón tanto del salto como de la inmanencia, es decir, de la inmanencia posterior. Por medio del primer pecado de Adán ha venido, pues, el pecado del mundo. Esta afirmación, en la forma en que está comúnmente en uso, implica una reflexión sumamente superficial, que ha contribuido, por cierto, mucho a la formación de los malos entendidos que se ciernen sobre este asunto. Es sumamente justo decir que el pecado ha venido al mundo, pero esto no afecta a Adán de un modo especial. Si queremos expresarnos con todo rigor y exactitud, necesitamos decir que por medio del primer pecado entró en Adán la pecaminosidad. Y sin embargo, esta viene al mundo por medio de él en un modo análogo, es decir, en un modo que no es esencialmente distinto. Pues, si se toman las cosas con rigor y exactitud, la pecaminosidad solo existe en el mundo en la medida en que entra en él por medio del pecado. El hecho de haberse expresado en otra forma respecto de Adán está fundado exclusivamente en ser forzoso que resalte en todas las partes la consecuencia de la fantástica relación de Adán con la especie. Su pecado es el pecado original. Fuera de esto, no se sabe nada de él. Pero el pecado original, visto en Adán, es solo aquel primer pecado. ¿Es entonces Adán el único individuo que no tiene historia? La especie comenzaría entonces con un individuo que no sería un individuo, con lo cual quedaría anulado tanto el concepto de la especie como el del individuo. Si cualquier otro individuo de la especie puede tener por su historia importancia para la historia de la especie, lo mismo cabe decir de Adán. Si Adán la tiene solamente por medio del primer pecado, queda anulado el concepto de la historia, es decir, la historia ha pasado en el mismo momento en que ha pasado. Ahora bien, como la especie no comienza de nuevo con cada individuo, la pecaminosidad de la especie tiene una historia. Pero ésta solo avanza en determinaciones cuantitativas, mientras que el individuo participa en ella con el salto en la cualidad. Por eso, no empieza de nuevo la especie con cada individuo, pues no existiría absolutamente nada. En cambio, con la especie empieza de nuevo cada individuo. Si se pretende, pues, decir que el pecado de Adán trajo el pecado de la especie al mundo, o se quiere decir algo fantástico, con lo cual quedaría anulado todo el concepto, o lo mismo se puede decir con igual derecho de todo individuo, que, por medio de su primer pecado, introduce la pecaminosidad. Hacer empezar la especie con un individuo que se halla fuera de la historia es un mito del intelecto, análogo a aquel que hace empezar la pecaminosidad de otro modo que con el pecado. Lo único que se consigue con esto es alejar el problema, pues éste se vuelve entonces en busca de una explicación, al hombre número 2 o en rigor al número 1, pues el número 1 se ha convertido en el número 0. Lo que con más frecuencia engaña y ayuda a poner en marcha toda suerte de representaciones fantásticas es la relación de la generación. Como si fuera esencialmente distinto el hombre posterior del primero a través de su descendencia de éste. La descendencia es más bien la mera expresión de la continuidad en la historia de la especie, que se mueve en todo tiempo dentro de determinaciones cuantitativas, y por eso no está en modo alguno en situación de producir un individuo. Aunque una especie animal se conserve durante miles y miles de generaciones, jamás produce un individuo.
Si el segundo hombre no descendiese de Adán, no sería el segundo hombre, sino una vacua representación, pues con él no surgiría ni una especie ni un individuo. Cada Adán se habría tornado una estatua por sí mismo, como los presidiarios que son llamados por su número, e incluso en un sentido todavía más imperfecto, habría tenido que ser determinado exclusivamente por medio de la determinación indiferente del número. A lo sumo habría sido cada uno el mismo. No el mismo y la especie, y no habría tenido historia, como no tiene historia un ángel, sino que es él mismo y no participa en ninguna historia. No necesito decir especialmente que esta interpretación no se hace culpable de ningún pelagianismo. En este representa cada individuo su pequeña historia en su teatro privado, sin preocuparse de la especie. Con arreglo a la interpretación expuesta, por el contrario, recorre la historia de la especie tranquilamente su camino, y en este no entra ningún individuo en el mismo lugar que otro, mientras que todo el individuo empieza de nuevo y sin embargo existe ya en el mismo momento en que debe entrar en la historia. El concepto de la inocencia. Pasa aquí lo mismo que en todas partes. Si se quiere en nuestros días trabajar sobre una determinación dogmática, hay que empezar olvidando lo que ha descubierto Hegel, para hacer algo útil a la dogmática. Resulta sumamente extraño ver cómo algunos dogmáticos, que pretenden ser, a pesar de todo, ortodoxos, aceptan en este punto la determinación favorita de Hegel, que el destino de lo inmediato es ser abolido, como si la inmediación y la inocencia fuesen completamente idénticas. Con plena consecuencia, ha hecho evaporar Hegel todos los conceptos dogmáticos, justamente hasta el punto en que les queda solo la reducida existencia de ingeniosas expresiones para lo lógico. No es necesario Hegel para decir que lo inmediato ha de ser abolido, ni aquel ha adquirido ningún inmortal mérito con esta sentencia, dado que lógicamente ni siquiera es correcta, pues lo inmediato ha de ser abolido, ya que no existe nunca. El concepto de la inmediación está en su terreno en la lógica, el concepto de la inocencia en la ética. Pero todo concepto ha de ser expuesto desde el punto de vista de la ciencia a que pertenece. Lo mismo si pertenece a ella en el sentido de que es desenvuelto en ella, o en el sentido de que es desenvuelto en cuanto es supuesto. Ahora bien, no es ético decir que la inocencia ha de ser anulada, pues aunque fuese anulada en el momento en que es nombrada, la ética nos prohíbe olvidar que la inocencia solo puede ser suprimida por una culpa. Por eso, cuando se habla de la inocencia como de una cosa inmediata, y con lógica resolución se hace desaparecer justamente esta, la más fugaz de las cosas, o con estética sensibilidad, se prorrumpe en lamentaciones sobre lo que ha sido y sobre su desaparición. Se revela ciertamente ingenio, pero se olvida la pointe que hay en todo ello. Lo mismo, pues, que Adán perdió la inocencia por medio de la culpa, así la pierde también todo hombre. Si no fue por medio de la culpa como la perdió, tampoco fue la inocencia lo que perdió, y si no era inocente antes de tornarse culpable, no se tornó nunca culpable. Por lo que toca a la inocencia de Adán, no han faltado nunca toda suerte de fantásticas representaciones, siendo indiferente a este respecto que se les otorgue una dignidad simbólica o que se les considere solo como sospechosas invenciones de la poesía. Cuando más fantásticamente se adornaba de buenas prendas a Adán, tanto más inexplicable resultaba que pudiese pecar, tanto más terrible resultaba su pecado. Sin embargo, se había jugado de una vez para siempre toda su gloria, y por ello se le tomaba, según la época y la ocasión, de un modo sentimental o chistoso, grave o frívolo, históricamente contrito o fantásticamente jovial, pero no se entendía éticamente la pointe del asunto. Por lo que toca a la inocencia de los hombres posteriores, es decir, de todos los seres humanos, exceptuados Adán y Eva, teníase de ella escasas representaciones. El rigorismo ético pasaba por los altos límites de lo ético,
y era bastante bondadoso para creer que los hombres no utilizarían la ocasión de separarse subrepticiamente del todo, a pesar de haberse hecho tan frágiles las escapadas. En cuanto a la ligereza de espíritu, ésta no veía absolutamente nada. Pero solo por medio de la culpa se pierde la inocencia. Todo hombre la pierde esencialmente del mismo modo que Adán. Y ni la ética tiene interés en hacer de todos, menos Adán, espectadores interesados y afligidos de la culpa, pero no culpables. Ni la dogmática tiene interés en hacer de todos espectadores interesados y conmovidos de la reconciliación, pero no reconciliados. El derroche que con tanta frecuencia se ha hecho del tiempo de la dogmática y de la ética, y del tiempo de uno mismo, considerando lo que hubiese sucedido si Adán no hubiese pecado, solo revela que se experimentaba un sentimiento erróneo y que se poseía, por ende, un concepto también erróneo. El inocente no puede tener nunca la ocurrencia de hacer semejante pregunta, y si el culpable la hace, peca. Pues, en su estética avidez de novedades, quiere ignorar que él mismo ha traído la culpa al mundo, que él mismo ha perdido la inocencia por medio de la culpa. La inocencia no es, por tanto, como lo inmediato, algo que ha de ser necesariamente anulado, algo cuyo destino es ser anulado. No empieza por no existir, para llegar a la existencia solo siendo suprimida y solo como aquello que era antes de haber sido suprimido y está ahora suprimido. La inmediación no es suprimida por la mediación, antes bien, al surgir la mediación, ha suprimido en el mismo momento a la inmediación. La supresión de la inmediación es, por ende, un movimiento inmanente dentro de la inmediación, o es un movimiento inmanente de dirección opuesta dentro de la mediación, por medio del cual éste supone la inmediación. La inocencia es algo que es suprimido por una trascendencia, porque justamente la inocencia es algo, mientras que la expresión más justa para la inmediación es aquella que usa Hegel para el puro ser, no es nada. Por eso nace también de ella algo heterogéneo, cuando es suprimida por la trascendencia, mientras que la mediación es justamente la inmediación. La inocencia es una cualidad, es un estado que muy bien puede existir, y por eso no debe significar nada la prisa de la lógica por suprimirla, mientras que ella debería apresurarse en la lógica algo más, pues, por prisa que se dé, llega siempre demasiado tarde. La inocencia no es una perfección que debe echarse de menos, pues tan pronto como se la desea, se ha perdido, y entonces hay una nueva culpa, perder el tiempo en deseos. La inocencia no es una imperfección en la cual se pueda permanecer, pues siempre está satisfecha de sí misma, y aquel que la ha perdido, del único modo en que puede ser perdida, es decir, por medio de una culpa, no como él quisiera acaso haberla perdido, no tendrá la ocurrencia de encomiar la perfección adquirida a costa de la inocencia. La narración del Génesis da, pues, también la justa explicación de la inocencia. Inocencia es ignorancia. No es en modo alguno el puro ser de lo inmediato, porque es ignorancia. Ver destinada a la ignorancia, superficialmente considerada, a convertirse en saber, es algo que no conviene en absoluto a la ignorancia. Es evidente que esta interpretación no se hace culpable de ningún pelagianismo. La especie tiene su historia, en esta tiene la pecaminosidad su determinación continua, cuantitativa, pero la inocencia se pierde exclusivamente por medio del salto cualitativo del individuo. Es cierto que esta pecaminosidad, que constituye el progreso de la especie, puede revelarse como una disposición mayor o menor en el individuo que participa en ella por medio de su acto. Pero esto es un más o menos, una determinación cuantitativa que no constituye el concepto de la culpa. 4. El concepto de la caída. Si pues la inocencia es ignorancia, si en la ignorancia del individuo está contenida la culpa de la especie, en su correspondiente determinación cuantitativa, y por medio del acto de aquel se revela como su culpa,
el resultado parece ser una diferencia entre la inocencia de Adán y la de todo hombre posterior. La respuesta a esta duda ha sido ya dada. Un más no constituye una cualidad. Pero pudiera parecer, a la vez, que sería más fácil explicar cómo pierde la inocencia un hombre posterior. Mas esto es solo apariencia. Ni la más baja, ni la más alta determinación cuantitativa explican el salto cualitativo. Si puedo explicar la culpa en un hombre posterior, puedo explicarla igualmente bien en Adán, solo por la fuerza de la costumbre, pero más especialmente por obra de la irreflexión y de la estupidez. Toma la cosa la apariencia de que lo primero sea más fácil que lo último. Se pretende escapar a la clara luz de la consecuencia que le cae al individuo a plomo sobre la cabeza. Se quisiera vivir en la pecaminosidad, coparticipar en la misma, etc. Para ello no es necesario tomarse ninguna molestia. La pecaminosidad no es un contagio que se lleva de uno a otro, como la vacuna, y toda boca debe ser tapada. Es muy cierto que un hombre puede decir con profunda gravedad que ha nacido en la miseria y que su madre le ha concebido en pecado. Pero en rigor solo puede sentirse afligido por ello cuando él mismo haya traído el pecado al mundo y ha traído todo esto sobre sí. Pues es una contradicción querer estar afligido estéticamente por la pecaminosidad. El único que sin culpa tuvo la preocupación del pecado fue Cristo, mas para él no era un destino al que tuviera que acomodarse, ya que libremente eligió soportar los pecados del mundo entero y sufrir su castigo. Este es un destino estético, pues Cristo era más que un individuo. Inocencia es, pues, ignorancia, pero ¿cómo se pierde? Creo que no merece la pena repetir todas las hipótesis. Unas simples, otras ingeniosas, con que han puesto sitio al origen de la historia pensadores y proyectistas que solo tenían un interés de curiosidad por el gran asunto humano que lleva el nombre de pecado. En primer lugar, no deseo hacerles gastar a los demás el tiempo, exponiendo aquello en cuyo estudio he perdido mis mejores tiempos. En segundo lugar, flota todo fuera de la historia, en las nebulosas regiones en que cabalgan sobre escobas y asadores las brujas y los proyectistas. La ciencia a la que corresponde la explicación es la psicología, pero ésta solo puede llegar hasta el umbral de la explicación misma, y ha de guardarse ante todo de no suscitar la apariencia de querer explicar lo que no explica ninguna ciencia, y lo que la ética solo explica mediatamente. Esto es, suponiéndolo por medio de la dogmática. Si explicamos psicológicamente, y si nos autosugestionamos mediante una mera repetición de esta explicación, diciendo que no es verosímil que el pecado haya venido al mundo realmente de esta manera, lo hemos embrollado todo. La psicología debe permanecer siempre dentro de sus límites. Dentro de ellos puede tener siempre su explicación un buen sentido. Una explicación psicológica de la caída encuéntrase bien y claramente desarrollada en la exposición del dogma paulino hecha por Usteri. Pero la teología se ha tornado tan especulativa que deja a un lado estas cosas. Resulta en efecto mucho más fácil declarar simplemente que lo inmediato ha de ser por necesidad suprimido. Y todavía es más cómodo lo que a veces hace la teología, volverse invisible en el momento decisivo de la explicación para los adoradores especulativos. La exposición de Usteri tiende a demostrar que fue justamente la prohibición de no comer del árbol de la ciencia lo que produjo el pecado en Adán. Sin pasar por alto en modo alguno el aspecto ético, concede que solo explica la predisposición, por decirlo así, a lo que surge del salto cualitativo de Adán. Lo que le falta a esta explicación es que no quiere pasar justamente por psicológica. Esto no es, naturalmente, un reproche, pues no persigue un fin psicológico, sino que se ha impuesto la tarea de exponer la doctrina de San Pablo, de ajustarse a la narración bíblica. Pero en este respecto ha producido la Biblia con frecuencia efectos nocivos.
cuando se empieza una investigación, llévanse ya fijos en la cabeza ciertos pasajes clásicos, y el curso y el resultado de la explicación resultan un arrangement, arreglo, convenio, de estos pasajes, como si el conjunto le fuese a uno totalmente extraño. Cuanto más natural, tanto mejor. Póngase con todo respeto la propia explicación junto a la opinión de la Biblia, y comiéncese una vez más a explicar desde un principio, cuando ambas no quieran coincidir. Así no se llegará a la absurda posición del que quiere entender la explicación antes de entender lo que se trata de explicar, ni tampoco a la pérfida posición del que utiliza los pasajes de la Escritura como los reyes de Persia utilizaban el toro sagrado en su lucha contra los egipcios para protegerse. Si se dice que la prohibición es la causa de la caída, se hace despertar la concupiscencia. Pero en esto ya ha rebasado la psicología los límites de su competencia. Una concupiscencia es una determinación de pecado y de culpa antes del pecado y de la culpa, que a su vez no debe ser pecado ni culpa, es decir, es puesta por estos. El salto cualitativo pierde nervio, la caída se torna algo sucesivo. No se llega a ver tampoco cómo la prohibición despierta la concupiscencia, aun cuando se comprueba ya en la experiencia pagana, como en la cristiana, que la prohibición arrastra al hombre hacia lo prohibido. Pero no se puede apelar sin más a la experiencia, pues primero debería investigarse con detalle en qué sector de la vida se experimenta esto. Tampoco es ambigua la determinación intermedia por la concupiscencia, de lo cual puede colegirse enseguida que no es una explicación psicológica. La expresión más enérgica, en rigor la expresión más positiva que la Iglesia protestante emplea refiriéndose a la existencia del pecado original en el hombre, es justamente la de que éste nace con la concupiscencia. Omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cum peccato, sine metu Dei, sine fiducia erga deum et cum concupiscencia. Todos los hombres propagados por la naturaleza nacen con pecado, es decir, sin temor de Dios, sin confianza en Dios y con concupiscencia. Y, sin embargo, hace la doctrina protestante una distinción esencial entre la inocencia de un hombre posterior, si se puede hablar de tal inocencia, y la de Adán. La explicación psicológica no debe, pues, intentar con palabras suprimir la pointe de su formulación, sino que debe permanecer en su elástica ambigüedad, de la cual brota la culpa en el salto cualitativo. 5. El concepto de la angustia. La inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino psíquicamente, en unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu en el hombre está soñando. Esta interpretación está en perfecta concordancia con la de la Biblia, que niega al hombre, en estado de inocencia, el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, y por ende, rompe la vara sobre todas las meritorias fantasías católicas. En este estado hay paz y reposo, pero hay al mismo tiempo otra cosa que, sin embargo, no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear. ¿Qué es ello? Nada. Pero, ¿qué efecto ejerce? Nada. Engendra angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que es al mismo tiempo angustia. Soñando proyecta el espíritu de antemano su propia realidad, pero esta realidad es nada, y la inocencia ve continuamente delante de sí esta nada. La angustia es una determinación del espíritu que ensueña y permanece, por tanto, a la psicología. En el estado de vigilia está puesta la distinción entre mi yo y mi no yo. En el sueño está suspendida. En el ensueño es una nada que acusa. La realidad del espíritu se presenta siempre como una forma que incita su posibilidad, pero desaparece tan pronto como él echa mano de ella. Es una nada que solo angustiar puede.
mas no puede mientras no haga sino mostrarse. El concepto de la angustia no es tratado casi nunca en la psicología. Por eso debo llamar la atención sobre la circunstancia de que es menester distinguirlo bien del miedo y demás estados análogos. Estos refiérense siempre a algo determinado, mientras que la angustia es la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Por eso no se encuentra ninguna angustia en lo animal, justamente porque éste, en su naturalidad, no está determinado como espíritu. Si queremos, pues, considerar las definiciones dialécticas de la angustia, resulta que tienen realmente la ambigüedad psicológica. La angustia es una antipatía simpatética y una simpatía antipatética. Creo que se ve con facilidad que esta es una definición psicológica en un sentido totalmente distinto de aquel en lo que lo es la concupiscencia. El lenguaje usual lo confirma así completamente. Dícese, una dulce angustia y una rara, extraña angustia, una tímida angustia, etc. La angustia que existe en la inocencia, primero, no es una culpa, y segundo, no es una pesada carga, no es un sufrimiento que no puede conciliarse con la beatitud de la inocencia. Fijándose en los niños, encuéntranse en ellos la angustia de un modo muy determinado, como un afán de aventuras, de cosas monstruosas y enigmáticas. Nada prueba que haya niños en los cuales no se encuentra esto, tampoco se encuentra en el animal, y cuanto menos espíritu, tanto menos angustia. Esta angustia es tan esencial al niño que no quiere verse privado de ella, y sí, la angustia también lo encadena con su dulce opresión. Esta angustia existe en todas las naciones que han considerado lo infantil como el estado de ensoñación del espíritu, y cuanto más profunda, tanto más profunda nación. Es una prosaica necedad creer que esto es una desorganización. La angustia tiene entonces la misma significación que la melancolía en un momento muy posterior, cuando la libertad ha recorrido las formas imperfectas de su historia y debe llegar a ser ella misma en el sentido más verdadero de la palabra. Ahora bien, como la relación de la angustia con su objeto es algo que no es nada, el lenguaje usual dice, en efecto, exactamente, angustiarse de nada. Es sumamente ambigua. La transición que puede recorrerse aquí desde la inocencia a la culpa se torna justamente tan dialéctica que resulta patente. La explicación es lo que debe ser psicológica. El salto cualitativo destácase netamente sobre la ambigüedad del estado anterior. Pues quien se hace culpable por angustia es inocente. No fue él mismo, sino la angustia, un poder extraño que hizo presa en él, un poder que él no amaba, del cual, por el contrario, se apartaba angustiado, y sin embargo es culpable. Se había hundido en la angustia, a la que amaba a la vez que temía. ¿O hay en el mundo nada más ambiguo que esto? Y por ello es esta la única explicación psicológica, mientras que, para repetirlo una vez más, nunca debe ocurrírsele querer explicar el salto cualitativo. Toda representación que venga a parar a que la prohibición incitó al hombre, o el tentador le engañó, solo para una observación superficial, tiene la necesaria ambigüedad. Engaña la ética, reduce el salto cualitativo a movimientos cuantitativos y quiere hacer al hombre, con ayuda de la psicología y a costa de la ética, un halago que ha de prohibirse, como nueva y más peligrosa tentación, quien esté éticamente desarrollado. Todo gira en torno a la entrada de la angustia en escena. El hombre es una síntesis de lo psíquico y lo corpóreo, pero una síntesis inconcebible cuando los dos términos no son unidos en un tercero. Este tercero es el espíritu. En la inocencia no es el hombre meramente un animal. Si fuera meramente un animal, en un momento de su vida, nunca llegaría a ser hombre. El espíritu hállase pues en acecho, pero como espíritu inmediato que está soñando. En tanto se halla en acecho,
es en cierto sentido un poder hostil, pues perturba continuamente la relación entre el alma y el cuerpo, que tiene existencia ideal. Pero a la vez no tiene esta existencia ideal, supuesto que debe adquirir la existencia ideal por medio del espíritu. Por otra parte, es un poder amigo, puesto que quiere constituir justamente la relación. Ahora bien, ¿cuál es la relación del hombre con este pudor ambiguo? ¿Qué relación guarda el espíritu consigo mismo y con su condición? El espíritu tiene angustia de sí mismo. El espíritu no puede librarse de sí mismo. Tampoco puede comprenderse a sí mismo, mientras se tiene a sí mismo fuera de sí mismo. Ni tampoco puede hundirse el hombre en lo vegetativo, puesto que está determinado como espíritu. De la angustia no puede huir, porque la ama. Amarla no puede propiamente, pues que la huye. Ahora está la inocencia en su ápice. Es ignorancia, pero no una brutalidad anormal, sino una ignorancia determinada por el espíritu, pero que es angustia precisamente porque es una ignorancia de la nada. No hay ningún saber del bien y del mal, sino que la realidad entera del saber proyectas en la angustia como el ingente nada de la ignorancia. Aún reina la inocencia, pero basta que resuene una palabra para que se concentre la ignorancia. La inocencia no puede entender, naturalmente, esta palabra, pero la angustia ha hecho, por decirlo así, su primera presa. En lugar de la nada, ha encontrado una palabra enigmática. Cuando, pues, se refiere en el Génesis que Dios dijo a Adán: «Tan solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer». Es natural que Adán no entendiese realmente estas palabras, pues, ¿cómo había de entender la distinción del bien y el mal si esta distinción era el resultado de gustar la fruta del árbol? Si se admite, pues, que la prohibición despertó el deseo, se obtiene en lugar de la ignorancia un saber, pues Adán tuvo que poseer un saber de la libertad, si experimentó el deseo de usarla. Esta explicación es por ende un hysteron proteron, ayer por adelantado. No, la prohibición le angustia, pues la prohibición despierta la posibilidad de la libertad en él. Lo que por la inocencia había pasado como la nada de la angustia, ha entrado ahora en él mismo y surge de nuevo una nada, la posibilidad angustiosa de poder. Adán no tiene ninguna idea de lo que es eso que puede, si no se presupone, como así sucede comúnmente, lo posterior, la distinción entre el bien y el mal. Solo existe la posibilidad de poder como una forma superior de la ignorancia y como una extensión superior de la angustia, porque este poder, en sentido superior, es y no es, porque ama y huye en sentido superior. A las palabras de la prohibición siguen las palabras de la sanción: tú morirás. Adán no comprende en absoluto, naturalmente, lo que quiere decir eso de tener que morir. Nada impide, sin embargo, que haya poseído la representación de algo espantoso cuando se le dijo esto. Hasta el animal puede entender en este respecto la expresión mínima y el movimiento en la voz del que habla, sin haber entendido la palabra. Si se admite que el deseo fue despertado por la prohibición, se admitirá naturalmente que la amenaza del castigo despierta una representación terrorífica. Pero esto es erróneo. El espanto solo se convierte en angustia, pues Adán no ha entendido lo expresado. Tampoco en este caso existe más que la ambigüedad de la angustia. La infinita posibilidad de poder que despertó la prohibición se acerca más, porque esta posibilidad tiene por consecuencia otra posibilidad. De este modo es llevada la inocencia hasta el extremo, expresa la angustia en su relación con lo prohibido y con el castigo. No es culpable y sin embargo hay en ella una angustia, como si estuviese perdida. La psicología no puede ir más lejos, pero puede llegar a este punto y ante todo puede mostrarlo una y otra vez en su observación de la vida humana. Para concluir, diré que me he ajustado a la narración bíblica, hecho venir de fuera la prohibición y la amenaza del castigo. Esto ha repugnado, naturalmente, a más de un pensador.
pero la dificultad es tal que provoca a la risa. La inocencia puede hablar, por tanto posee en el lenguaje la expresión para todo lo espiritual. Por eso basta suponer que Adán habló consigo mismo. Entonces desaparece de la narración la imperfección de que otro haya podido decir a Adán algo que éste no entiende. Si Adán pudiera hablar, en modo alguno habría de haber entendido por ello en algún sentido profundo lo expresado. Esto es aplicable ante todo a la distinción entre el bien y el mal, que está sedimentada en el lenguaje, pero solo existe para la libertad. La inocencia puede tomar en su boca esta distinción, pero no existe para ella, y solo tiene para ella la significación que hemos señalado en lo anterior. 6. La angustia como supuesto del pecado original, que la explica retrocediendo en la dirección de su origen. Vamos ahora a examinar en detalle la narración del Génesis, procurando olvidar la idea fija de que es un mito, y recordando que ninguna época ha producido mitos del intelecto tan ágilmente como la nuestra, que produce mitos justamente por el afán de exterminar todos los mitos. Adán había sido creado y había dado nombre a los animales. Surge pues aquí el lenguaje, aunque de un modo tan imperfecto como en los niños, que conocen los animales de su libro de estampas y aprenden a hablar de esta manera. Pero no había encontrado compañera para él. Entonces fue creada Eva, siendo formada de una de las costillas de Adán. Eva estaba, pues, en la relación más íntima posible con él, pero esta relación seguía siendo, sin embargo, una relación extrínseca. Adán y Eva constituyen solo una repetición numérica. No habría significado, por ende, más ni menos, que hubiesen existido 1000 Adanes semejantes en lugar de uno. Esto con respecto a la descendencia del género humano de una pareja. La naturaleza no ama la superfluidad sin sentido. Si se admite, pues, que la especie desciende de varias parejas, la naturaleza habría gozado en un momento de una superfluidad que no diría nada. Tan pronto como es puesta la relación de generación, ya no es superfluo ningún hombre, pues todo individuo es el mismo y la especie. Siguen luego la prohibición y la sanción, pero la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra y sedujo a la mujer. Si se quiere llamar también a esto un mito, no es lícito olvidar, sin embargo, que no perturba el pensamiento ni tampoco embrolla el concepto, como hace un mito del intelecto. El mito hace que suceda externamente lo que es internamente. Hay que considerar, en primer término, que primero es seducida la mujer y ésta seduce luego al varón. En un capítulo posterior he de exponer en qué sentido es la mujer el sexo débil, como se dice, y cómo la angustia es más propia de ella que del varón. Ya hemos recordado varias veces en lo anterior que la interpretación expuesta en la presente obra no niega la propagación de la pecaminosidad en la generación o, con otras palabras, no niega que la pecaminosidad tenga en la generación su historia. Solo afirma que ésta se mueve en determinaciones cuantitativas, mientras que el pecado entra siempre en escena por medio del salto cualitativo del individuo. Puede verse ya aquí una significación del progreso cuantitativo por medio de la generación. Eva es lo derivado. En rigor, es creada como Adán, pero es como recreada de una creación anterior. Es, sin duda, inocente como Adán, pero es como la sospecha de una disposición, como el anuncio de la pecaminosidad puesta por medio de la reproducción. Pecaminosidad que es un derivado que predispone al individuo sin hacerle, empero, culpable. Recuérdese lo dicho en el 5 sobre las palabras de la prohibición y de la sanción. Aquella imperfección en el relato de que alguien haya dicho a Adán lo que éste no podía entender esencialmente, desaparece cuando se considera que el que habla es el lenguaje y que es, por ende, Adán mismo el que habla. Pero estamos aún en retraso con la serpiente. Yo no soy amigo de las teorías ingeniosas y resistiré, volente Deo, si Dios quiere, las tentaciones de la serpiente que tentó en otros tiempos a Adán y Eva y tienta hoy día a los escritores para que sean ingeniosos. Prefiero confesar sin rebozo
que no puedo enlazar con ella ninguna idea determinada. La serpiente es causa, además, de otra dificultad muy distinta, la de que la tentación llegue de fuera. Esto pugna directamente con la doctrina de la Biblia, con el conocido pasaje clásico de Santiago, que dice que Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie, sino que cada uno es tentado por sí mismo. El que cree haber salvado a Dios, haciendo que el hombre sea tentado por la serpiente, y juzga estar así, en concordancia con la frase de Santiago, que Dios no tienta a nadie. Choca contra lo siguiente, que Dios no es tentado por nadie, pues el atentado de la serpiente contra el hombre era a la vez una tentación indirecta a Dios, puesto que aquella quería inmiscuirse en la relación entre Dios y el hombre. Finalmente se choca contra lo tercero, que cada hombre es tentado por sí mismo. Tiene lugar, pues, la caída. La psicología no puede explicarla, ya que es el salto cualitativo. Sin embargo, vamos a considerar un momento aún sus consecuencias, como están expuestas en aquella narración, para fijar una vez más la vista en la angustia como supuesto del pecado original. La consecuencia fue doble, que vino el pecado al mundo y que fue establecida la sexualidad, sin que pudiese separarse, sin embargo, lo uno de lo otro. Esto es de extremada importancia para la interpretación del estado primitivo del hombre. Si no era una síntesis que descansaba en un tercero, no podía un acto tener dos consecuencias. Si no era una síntesis de alma y cuerpo, sostenida por el espíritu, nunca hubiera podido entrar lo sexual con la pecaminosidad. Vamos a dejar aparte arbitrariedades y a suponer simplemente que la diversidad sexual existía antes de la caída. Solo que todavía no existía, porque no existe en la ignorancia. Para sostener esto, tenemos puntos de apoyo también en la Escritura. En la inocencia era Adán, como espíritu, un espíritu que estaba soñando. La síntesis no era pues real, pues lo que une es precisamente el espíritu, y este no está puesto aún como espíritu. En el animal puede ser instintiva la diversidad sexual, pero un hombre no puede tenerla así, porque un hombre es precisamente una síntesis. En el momento en que el espíritu se pone a sí mismo, pone la síntesis. Mas para poner la síntesis ha de penetrar primero a través de ella, cortándola, y el extremo de lo sensible es precisamente lo sexual. El hombre no puede alcanzar este extremo hasta el momento en que el espíritu se hace real. Antes de este momento no es animal, pero tampoco es propiamente hombre. Solo en el momento en que se torna hombre también porque a la vez se torna animal. La pecaminosidad no es, pues, en modo alguno, la sensibilidad. Pero sin pecado no hay sexualidad, ni sin sexualidad historia. Un espíritu perfecto no tiene ni una ni otra. Por eso la diferencia sexual queda abolida en la resurrección, y por eso no tienen historia los ángeles. Aunque el arcángel San Miguel hubiese consignado todos los asuntos para los que fue enviado y que llevó a cabo, esto no sería su historia. Solo en lo sexual está puesta la síntesis como contraposición, pero a la vez, cual toda contraposición, como tarea cuya historia empieza en el mismo momento. Esta es la realidad a la que precede la posibilidad de la libertad, pero la posibilidad de la libertad no consiste en poder elegir el bien o el mal. Semejante vaciedad no responde ni a la escritura ni al pensamiento. La posibilidad consiste en que se puede. En un sistema lógico es harto cómodo decir que la posibilidad pasa a ser la realidad. En la realidad no resulta esto tan fácil. Necesítase de una determinación intermedia. Esta es la angustia, que ni explica el salto cualitativo ni lo justifica éticamente. La angustia no es una determinación de la necesidad, pero tampoco de la libertad. Es una libertad sujeta en ella, no es la libertad libre en sí misma, sino sujeta, pero no sujeta a la necesidad,
sino sujeta en sí misma. Si el pecado ha venido al mundo necesariamente, lo que es una contradicción, no hay angustia. Si el pecado ha venido al mundo por medio de un acto de un abstracto, liberum arbitrium, libre albedrío, que no ha existido ni en el mundo posterior ni en el comienzo del mismo, pues es un absurdo del pensamiento, tampoco hay angustia. Querer explicar lógicamente cómo ha venido el pecado al mundo es una necedad, que solo puede ocurrírseles a los hombres preocupados hasta el ridículo por encontrar a cualquier precio una explicación. Si pudiera permitirme un deseo, expresaría el de que ningún lector fuese bastante caviloso para preguntar, pero ¿y si Adán no hubiese pecado? En el momento en que está puesta la realidad, aparece al lado la posibilidad como una nada que tienta a todos los hombres irreflexivos. Pero que no pueda decidirse la ciencia a refrenar a los hombres y a resignarse. Cuando un hombre haga una pregunta estúpida, cuídese bien de no responderle, pues en otro caso, ni siquiera se es tan estúpido como el interrogador. Lo insensato de aquella pregunta no reside tanto en la pregunta como en dirigirse con ella a la ciencia. Si se permanece con ella en casa, como la prudente Elisa con sus proyectos, y si se convoca en casa a los amigos que piensan lo mismo, uno se entiende en cierto modo a sí mismo, en medio de su estupidez. La ciencia no puede explicar nada semejante. Toda ciencia se mueve o en una inmanencia lógica o en la inmanencia dentro de una trascendencia que ella no puede explicar. Ahora bien, el pecado es trascendencia. Es discrimen rerum, crisis de asuntos, en el cual el pecado entra en el individuo como individuo. De otro modo no viene el pecado al mundo, ni nunca ha entrado de otro modo. Si pues el individuo es tan simple como para preguntar por el pecado como algo que no le concierne, pregunta de un modo insensato, pues o ignora en absoluto de qué se habla, y es imposible que llegue a saberlo, o lo sabe y comprende, pero no sabe que ninguna ciencia puede explicarle tal cosa. No obstante, ha sido a veces la ciencia bastante dócil para acceder a semejantes deseos sentimentales, con cavilosas hipótesis, de las cuales tenía que confesar por último que no son una explicación suficiente. Muy justo. Pero entonces era una necesidad de la ciencia no rechazar pura y simplemente preguntas tan simples y confirmar a los hombres supersticiosos en la ilusión de que podrían surgir una vez proyectistas científicos que fueran bastante hombres para excogitar lo justo. Háblase enteramente lo mismo de que hace 6.000 años que vino el pecado al mundo, como de que hace 2.000 que Nabucodonosor se convirtió en buey. Cuando se toma así la cosa, no es maravilla que la explicación resulte a tono con ella. De lo que en cierto sentido es lo más sencillo del mundo entero, hácese lo más difícil. Lo que el hombre más simple entiende a su modo, y además muy justamente, entiendo que la venida del pecado al mundo no es meramente un suceso acontecido justo hace 6.000 años. Lo ha convertido la ciencia y el arte de los proyectistas en un tema de consumo que hasta ahora no ha sido nunca plenamente respondido. Todo hombre entiende cómo ha venido el pecado al mundo única y exclusivamente partiendo de sí mismo. Si quiere aprenderlo de otro, lo ha entendido mal, eo ipso, por sí mismo. La única ciencia que puede prestar una pequeña contribución es la psicología, que, sin embargo, confiesa por sí misma que no explica nada, ni puede, ni quiere explicar más. Si alguna ciencia pudiera explicarlo, todo sería confusión. Es muy exacto que el hombre de ciencia debe olvidarse de sí mismo. Mas no por ello es felizmente el pecado un problema científico, ni por ello está ningún hombre de ciencia ni ningún otro proyectista obligado a olvidar cómo vino el pecado al mundo. Si quiere hacerlo, si quiere olvidarse noblemente de sí mismo, se tornará en su celo por explicar la existencia humana entera, tan cómico como aquel consejero áulico que
que se esforzaba mucho por dar a troche y moche sus tarjetas de visita, porque se olvidaba cómo se llamaba. O su entusiasmo filosófico le hace olvidarse tanto de sí mismo que necesita una esposa prosaica y ordenada a quien pueda preguntar cómo preguntaba Soldino a Rebeca, cuando el entusiasta olvido de sí mismo se había perdido en la objetividad de la charla. Rebeca, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy hablando? Está muy en su punto que los grandes de la ciencia, admirados por mis muy respetados contemporáneos, en su celo por el sistema y en su afán de sistema, bien conocidos de toda la comunidad, se esfuercen por encontrar al pecado un lugar en su sistema y que consideren las ideas aquí desarrolladas como sumamente incientíficas. Dejemos a la comunidad truncar también, o incluir a esos profundos pensadores en sus piadosos ruegos. Ellos encuentran ciertamente el lugar para el pecado, tan ciertamente como que encuentra sus gafas el que no nota que las lleva ya sobre la nariz.